Hola, hola, bienvenidos al quinto episodio de Maestranza el Podcast, dirigido por Jorge Aray. En la edición y montaje está el caballero Daniel López. En el episodio de hoy vamos a hablar sobre uno de los periodos más crueles, violentos y agresivos de la historia de Venezuela, conocido como la Segunda República o el periodo de la Guerra Muerte. En esta etapa de la independencia de Venezuela se vivieron los peores momentos de violencia, ya que existió un documento llamado el Decreto de Guerra Muerte, firmado por Bolívar el 15 de junio de 1813, que generó como consecuencia una línea sanguinaria para ocupar el poder por muy corto tiempo, por un periodo efímero, para el libertador Simón Bolívar. Aparte de esto, sentó las bases de lo que fue la violencia de la guerra de independencia, ya que estamos hablando de un momento en el que se desataron todos los odios posibles y se aprovechó el momento por ambas partes para generar una destrucción moral y totalmente física del enemigo. Recordemos que lo que nos han enseñado en la historia es que la guerra de independencia estaba dividida entre dos bandos: los patriotas, que eran aquellos héroes de la patria que luchaban por la independencia, y por el otro bando estaban los realistas, que siempre hemos tenido en mente que han sido españoles, cosa falsa. La realidad es que, si obviamente al estar en una guerra hay una división de dos partes, había un grupo que sí estaba buscando la independencia, pero a su manera, para asumir el poder y dirigir el gobierno de los territorios de América, o específicamente de Venezuela en este caso, que querían tomar el mando para poder dirigir las riendas políticas, militares y económicas según las necesidades y exigencias del bando criollo principalmente, es decir, los blancos nacidos de familias españolas pero en territorio de Venezuela. Por otra parte estaban los que no querían que los criollos llegaran al poder, ya que tenían miedo de que el proceso de gobierno y las gestiones fuesen un poco más agresivas, más injustas, y preferían mantener la tranquilidad y la paz del rey. Entonces, estos dos bandos, que son los que históricamente hemos visto a través de la guerra de independencia, son las que se van a enfrentar en este momento del que vamos a hablar. Ahora, vamos a empezar a explicar ciertos puntos. Bolívar, después del fracaso de la Primera República, que finalizó con la entrega de Miranda a Domingo de Monteverde, en una escena de la cual quisiéramos conversar también en un episodio en el que enfrentemos a la figura de Bolívar contra Francisco de Miranda. En ese momento en que Bolívar entrega a Miranda a Domingo de Monteverde, Bolívar tiene que huir porque el proceso de obtención del poder de los realistas en Caracas lo obliga a salir de Venezuela. Él huye hacia el territorio de Nueva Granada, hoy Colombia, y desde allí comienza un nuevo proceso de movimientos militares con la intención de retornar a Venezuela y recuperar el poder. Recordemos que Bolívar era un tipo muy pasional, era un tipo que tenía también en su mente el deseo de grandeza, a pesar de ser muy pequeño. Nunca olviden que él era muy pequeño. Este hombre, a través de ciertos logros militares que no vamos a analizar porque el proyecto se nos haría muy largo, logra llegar a la frontera de lo que hoy es Venezuela con Colombia. Ahí él viola las obligaciones militares que le dieron en Nueva Granada e invade el territorio venezolano con un ejército neogranadino, y comienza un proceso que se le llamó la Campaña Admirable. Todo proceso de fracaso o de éxito militar de Bolívar, nosotros le hemos dado nombres épicos y le damos un nivel casi apoteósico. Entonces, este periodo de la Campaña Admirable, que está dentro de lo que hablamos de la Segunda República, se da en el movimiento relámpago, por decirlo de alguna forma, desde lo que hoy es Cúcuta hasta la llegada a Caracas. Lo hizo en tiempo récord, y obviamente para lograr llegar tan rápido
cruzando un territorio que estaba incomunicado por vías y que aparte estaba cundido, por decir algún término, de realistas, que ya vamos a hablar específicamente cuál era la característica de estos realistas, tuvo que ser demasiado violento y demasiado agresivo, porque si no hubiese logrado llegar a Caracas en el tiempo que él estimaba. Además, en la mente de Bolívar era importante llegar a Caracas porque por el lado del oriente iba Santiago Mariño, tratando también de conquistar Caracas para él proclamarse presidente o líder de la República y evitar que Bolívar lo hiciera primero. O sea, esto no solamente fue un proceso independentista lo que hizo Bolívar, sino también fue una carrera para lograr obtener el poder de la Segunda República, que había quedado huérfana ya que Miranda no estaba, y pues todo el proceso político que se había establecido desde el 5 de julio de 1811 había fracasado de una manera rotunda. Entonces tenemos a Bolívar en una campaña relámpago rápida para llegar a Caracas, pero vamos a detenernos un momento el 15 de junio de 1813. Bolívar firma el decreto, el nefasto decreto de la guerra a muerte. Es un documento muy sencillo, pero que tuvo unas consecuencias extremadamente violentas. En este decreto de guerra a muerte, Bolívar sentencia a todos los españoles, aunque sean canarios, a la muerte por el simple hecho de su origen. No importa si ellos, el documento lo dice, no importa si ellos son indiferentes al proceso independentista, es decir, no importa si ellos no se oponen a la independencia. Por ser españoles son culpables de un proceso de violencia en su contra y merecen la muerte. Y esto es peligroso, porque aquí estás dando una autorización para que la violencia tome las calles, tome los pueblos y ciudades, y todo se haga un verdadero desastre. Y esa fue la consecuencia que se generó. Bolívar pudo avanzar rápido porque la violencia que se estaba dando en todo el territorio venezolano, evidentemente lo que hoy es Venezuela, se dio una guerra interna. Y esto es importante que destaquemos. Nosotros creemos que todo el bando patriota siempre usó el uniforme azulito hermoso que vemos en los cuadros, y el bando realista utilizaba un uniforme rojo también muy bonito, y que todos eran españoles, y esto es falso. Aquí en verdad había miedo de que los criollos tomaran el poder y sometieran más a los pardos, es decir, a los morenos, a los negros y a los indígenas, mientras que los criollos querían tomar el poder para poder administrar todo el territorio con lo que incluye la parte económica de exportaciones, la explotación de la tierra y el monopolio del poder en sus manos. Entonces esto fue una guerra interna que evidentemente se convirtió en una guerra ya de naciones en el momento en que llega el ejército español, del cual hablaremos en su momento, pero que en esta fase de la que estamos conversando en este momento fue una guerra interna. Fue un momento en el que, si bien había españoles, no todos estaban a favor de mantener la monarquía, y muchos de ellos trataron de ayudar al ejército patriota, pero sufrieron las consecuencias de este decreto de guerra a muerte. Ahora, vamos a hablar de ciertos puntos importantes, porque el decreto de guerra a muerte despertó a un demonio que estaba dormido, que luego se va a convertir en el azote del diablo, porque Bolívar va a tenerle tanto miedo que va a preferir huir nuevamente de Venezuela a tener que enfrentarlo. Estamos hablando de un asturiano, de un hombre que hemos visto en la historiografía venezolana como el malo más malo del mundo, pero que deberíamos analizar brevemente por qué se le dice así. Estamos hablando de un hombre que se llamó José Tomás Boves. Boves era un español de origen, un peninsular, como les dije, nacido en Asturias, que tuvo su vida incluida en muchos procesos complicados. Su padre murió cuando él era muy joven. Sus hermanas y su madre fueron las que se encargaron de su crianza. Hay muy pocos datos realmente sobre la vida temprana de Boves, pero se dice que la madre y parte de sus hermanas también se dedicaron a la prostitución. Es decir, Boves vivió en una familia un poco disfuncional. Logró entrar en la Armada para estudiar. Logró obtener
algunas oportunidades en la Armada Española, pero decidió meterse a contrabandista para obtener una riqueza más rápida y poder ayudar a su madre y a sus hermanas a salir de ese hueco en el que estaban metidas. Sin embargo, lo descubren y lo envían a la Capitanía General de Venezuela a cumplir condena. Para no alargar la historia, Boves termina de llegar a Calabozo, en el estado Guárico, actual estado Guárico, y allí, una vez que cumple su condena, comienza a hacer vida. Boves era un tipo muy astuto, era un tipo que le gustaba resurgir de las cenizas constantemente. Para él todo era una nueva oportunidad, para él todo era aprovechar el espacio para poder cumplir con sus sueños más anhelados. En Calabozo él comienza a relacionarse, comienza a buscar formas de vida, logra obtener la posibilidad de instalar una pulpería. Una pulpería en breves rasgos es como un abasto, un local donde venden comida, donde venden productos de primera necesidad, y comienza a tener una vida relativamente cómoda. O sea, comienza a ver cómo su periodo de complicación en la cárcel comienza a ver los frutos de una nueva oportunidad. Ahí en esta ciudad él hace muy buenas migas, muy buenas amistades con muchos criollos de la zona. Ocurre el 5 de julio de 1811, que ya sabemos que es el proceso de declaración de la independencia, y Boves decide apoyar el bando patriota. Incluso aporta parte de su dinero para la guerra, para empezar el proceso de independencia, pero los criollos del territorio lo ven a él como una amenaza. ¿Por qué? Porque es español. Se acaba la Primera República, Bolívar, como les dije, huye a Nueva Granada. Cuando ingresa a Venezuela otra vez y hace el decreto de guerra-muerte, Boves ve cómo ese bando que él estaba apoyando, que eran sus amigos, sus criollos que estaban cerca de él, con los que había hecho amistad, lo ven a él ahora como una carnada para aprovechar y arrebatarle la pulpería y todas las riquezas que él había logrado obtener, también por vías ilegales, como fue también el contrabando de ganado con negros cimarrones. Los negros cimarrones o las cimarroneras eran lugares donde estaban los negros esclavos que habían huido de la esclavitud y vivían de una forma bastante típica para los negros de la época. Vivían allí en una comuna y se encargaban de tener buenos ganados que normalmente contrabandeaban con los mismos criollos. Y bueno, Boves aprovechó esa alianza y esa buena relación que él tuvo con los negros, con los indígenas, para poder aprovechar la riqueza. Entonces, cuando se da el decreto de guerra-muerte, Boves comienza a ver cómo esa gente que él consideraba sus amigos ahora son sus enemigos. Y ocurren unos hechos muy, muy agresivos, muy feos. Boves estaba viviendo casado, tenía una relación amorosa con una mulata llamada María Trinidad Bolívar, con la que había tenido un hijo. Su mujer va a ser asesinada solo por el hecho de haber estado en una relación amorosa con José Tomás Boves. Y el proceso de violación, porque hubo una violación a la mujer, y asesinato cruel y sangriento, que no vamos a describir para no ser tan agresivos en este capítulo, fue presenciado por su hijo. El propio Boves va a ser culpado de traición a la patria y va a estar encarcelado de nuevo, va a ser sentenciado a muerte, pero el destino logró salvarlo de esa sentencia. El ejército de Monteverde logra llegar al territorio donde estaba Boves encarcelado, lo liberan, y él a partir de allí se hace férreamente realista por un breve tiempo. ¿Por qué por un breve tiempo? Porque él, al sentir el odio de los criollos y de los patriotas, va a querer luchar en contra de ellos. Pero va a haber un punto en el que el odio hacia los criollos lo va a convertir no en un realista que está luchando por la monarquía, sino en una persona que busca desenfrenadamente la venganza para poder sentir que hizo pagar a aquellas personas que le desgraciaron la vida. Boves, muy a breves rasgos, para no hablar de tantas batallas, porque la guerra de independencia era batalla tras batalla y violencia tras violencia, Boves va a lograr armar un ejército principalmente de personas que vivían en los llanos, como les dije, negros, indígenas,
algunos criollos también, pero que no habían vivido las riquezas como la mayoría de los hacendados, también personas de las Canarias y algunos peninsulares que en el momento de la guerra a muerte decidieron tomar bando por el grupo realista. Boves va a tener la capacidad constante de renacer, o sea, va a perder muchas batallas, pero cada batalla que perdía regresaba al territorio de los llanos, que se le llamaban los llanos de Caracas, lo que hoy es el estado Guárico, es decir, los llanos centrales, y recuperaba más gente. Su discurso no era defender al rey, su discurso era matar al criollo. Aprovecha el momento para tomar el botín y tomar lo que es tuyo, porque tú, negro esclavo, trabajaste las tierras para ese criollo que te arrebató la vida, que te arrebató las oportunidades, y este es el momento de quitárselo de las manos, pero no de una forma amigable, sino de una forma extremadamente violenta. A medida que se daba esta violencia en la región central, también venía la violencia por la región oriental, por el avance de Santiago Mariño, y por la región occidental, por el avance de Simón Bolívar. Es decir, Venezuela estaba hundida en un caos descomunal de muerte, sangre y destrucción. Entonces, ¿qué va a suceder con la figura de Boves y de Bolívar principalmente? Boves va a buscar por todos los medios atrapar a Bolívar, que lo veía como uno de los principales culpables de su desgracia. Quizás sin el decreto de guerra a muerte, quizás su vida no hubiese sido tan perjudicada en el momento, ¿no? Pero a quien va a enfrentar en la Batalla de la Victoria el 12 de febrero de 1814. ¿Por qué fue heroica la defensa de José Félix Rivas ante José Tomás Boves? Porque la defensa de la ciudad la dio solamente con estudiantes universitarios y seminaristas que dieron su vida para evitar que Boves entrara a la victoria. Y desde allí se celebra el Día de la Juventud. También se enfrentó a un líder patriota llamado Campo Elías en 2 ocasiones. En la primera ocasión derrota a Boves, en la segunda Boves lo arrasa completamente, y como les digo, Boves tenía la capacidad de retornar constantemente a los llanos y recuperar el grupo de soldados que tenía para volver con más fuerza. Mientras tanto, Bolívar también tenía sus problemas, porque ese avance violento a él le va a generar unas consecuencias muy desagradables, porque la violencia lo va a tener a él también como una persona a la que hay que temer, y esto es importante relatar. Todos creemos o nos hacen creer que Bolívar, por donde pasaba, era un héroe bienvenido, recibido con honores, que lo amaban y lo aclamaban. Pero la realidad no era esa. Un tipo que decretó una guerra a muerte y que generó tanta violencia en todo el territorio, era temido. Era un hombre al que tenían pánico. Y cada vez que Bolívar entraba a una ciudad, lo hacía de una forma bastante agresiva, en la que también tomaba los territorios por la fuerza, saqueaba las ciudades. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque Bolívar no llevó una guerra bonita, y como se los he dicho en varios episodios, la guerra de independencia no es como aparece en los cuadros en los cuales no hay ni una gota de sangre. En verdad fue bastante cruel. Mientras también tenía que enfrentar a la rivalidad que tenía con Santiago Mariño. Esta rivalidad no se va a ir a las armas, va a ser una rivalidad más que todo política, pero va a tener unos encontronazos con Santiago Mariño, cosa que aprovecha Boves, porque el ejército patriota no está unificado. Hay varios bandos tratando cada uno de obtener el poder. Entonces Boves, si bien perdía alguna batalla, él tenía la posibilidad de volver a enfrentarlo o de buscar al otro rival y seguir dando azotes y golpes constantes. Otra de las escenas violentas de la época de esta segunda guerra, de la guerra a muerte, consiste en el momento en que Boves llega a San Mateo, las tierras que eran propiedad histórica de los Bolívar. En San Mateo, Boves intenta tomarla 3 veces y no lo logra, pero sí logra saquearla, es decir, no logra tomar el control absoluto, pero sí logra saquearla. Y esto para él es una muestra simbólica de lo que le puede hacer al propio Simón Bolívar en caso de que caiga en sus manos. El territorio de San Mateo fue saqueado, fue quemado, fue muy maltratado. Bolívar logró defender gran parte del espacio, porque bueno, primero tenía un interés personal y segundo, sabía que si Boves rompía las líneas de la defensa e ingresaba, no iban a encontrar ni restos de Simón Bolívar, pero logró defenderla.
Con esto, Bolívar termina de ir rápido a Caracas para tomarla, para concretar su figura de poder allí. Como les dije, tuvo un desencuentro con Santiago Mariño, aunque luego se tienen que reunificar por un enemigo en común. Y Boves regresa otra vez a los llanos. Sigue enfrentando a los patriotas, sigue generando violencia, sigue en este proceso de muerte. Para dar algunos detalles, Boves era famoso por humillar a aquellas personas que él consideraba sus enemigos. Hacía cosas como, por ejemplo, clavarle unos cachos de toro en la cabeza a la persona y jugar a ser torero mientras lo iba torturando y lo iba matando, poco a poco, con una tortura muy dolorosa. Otra de las acciones que hizo Boves para humillar a sus rivales fue darle 100 muertes a uno de estos patriotas a los que él enfrentó. Y uno dice, ¿por cómo le dio 100 muertes? ¿En qué consiste esto? Él sentenció a muerte a varios soldados del ejército patriota, los puso en fila y cada vez que decía preparen, apunten fuego, no había balas. Imagínense la tortura mental que significa para ti pensar que vas a morir, pero no mueres. Y cada vez que te paran y vuelven a hacer lo mismo, piensas que ahora sí te va a atravesar una bala y todavía no sucede. Es decir, Boves jugaba hasta con la mente de sus enemigos. Otra de las acciones militares de Boves que quedó marcada en la mentalidad de la independencia de Venezuela fue el asedio y la toma de Valencia, la ciudad de Valencia, actual estado Carabobo. En Valencia, ¿qué hizo Boves? Boves la asedió. El asedio consiste en rodear una ciudad o una población, evitar el ingreso o salida de suministros, someter a la población interna a una situación extremada de violencia interna, pues de estrés, por falta de agua, por falta de alimentos, y en el momento en que la ciudad ya no puede más, abre las puertas y puedes ingresar. Boves lo hizo, y en el momento del asedio, pues Boves también jugaba, como les dije, con la mente de sus enemigos. Entonces él hacía carne en vara, hacía fiestas. A Boves le encantaba beber muchísimo ron y dice que tomaba tanto que su personalidad cambiaba, es decir, se intoxicaba por el alcohol. Y estas fiestas eran escuchadas dentro de Valencia. En el momento en que Boves pudo ingresar a la ciudad de Valencia, él lo hizo bajo una falsa promesa de que no iba a saquear ni iba a tomar acciones en contra de la ciudad. Incluso invitó a todos los ilustres criollos que estaban en el momento para una fiesta en la casa más grande de la ciudad de Valencia. En esa fiesta todos iban a formar parte. Su ejército de descamisados, por decirlo de alguna forma, estaban también las élites criollas y toda su familia. En esta fiesta, Boves pide que suene la música y comienza a bailar con las damas criollas. Mientras los caballeros estaban viendo qué estaba sucediendo, cómo la fiesta se iba tornando cada vez un poco más sádica, en la que ya había algún poco de abuso por parte del ejército de Boves con respecto a las damas. Cada hombre que intentaba defender o hacer defender a su esposa, a su hermana, a su madre o a sus hijas, era asesinado ante los ojos del resto de los asistentes a la fiesta. Luego, ya bajo los efectos del alcohol y de la necesidad de explotar la violencia que ya venían demostrando, Boves cometió una de las mayores masacres de esta época de la Guerra de Independencia, en la que murieron muchísimas personas ilustres de la época de la independencia. Entre ellos estaban Vicente Zalias y Juan José Landaeta, creadores del himno de Venezuela, el Gloria al Bravo Pueblo, para que se hagan una idea de lo que fue capaz de hacer Boves. Y además también hay un relato histórico interesante. A Boves le encantaba mucho la música llanera, pero no la música llanera que estamos acostumbrados hoy en día, que es un poco más refinada, que hay ritmos de bajo y que aparte la música habla de la historia de los territorios, habla sobre los animales o habla sobre amores. La música llanera original era una música bastante burda y bastante grosera. Era una música que se dedicaba más que todo a hablar con términos muy groseros,
que era de diversión para las personas que la tocaban. Y a Boves le encantaba la música llanera, en específico una canción que se llamaba El Piquirico. No se sabe realmente qué decía la canción porque eso no está documentado, pero dicen que esos bailes del Piquirico eran los momentos de mayor violencia cuando él tomaba un territorio, y esto mismo pasó en Valencia, sonando el Piquirico de fondo, pues Boves hizo todas estas atrocidades dentro de la ciudad. Cuando Bolívar se entera del asedio de Valencia, Bolívar se da cuenta que no tiene nada que hacer, que no puede hacer nada, y que el hecho de que todavía no tiene en sus manos el poder completo, decide hacer lo que hace cualquier persona que tiene miedo: huir. Pero como les dije, todo proceso que hizo Bolívar se le dio un nombre épico. En este caso se le llamó la emigración a Oriente. ¿En qué consistió la emigración a Oriente? En que Bolívar convenció a la mayoría de los criollos que Boves venía a Caracas, lo cual era cierto, y que al llegar Boves a Caracas lo que iba a hacer era saquearla y hacer lo mismo que había hecho en Valencia, probablemente cierto también. Pero cuando Bolívar hace esto, les pide al pueblo de Caracas que por favor tomen sus pertenencias y huyan hacia el oriente del país, con la intención de abordar unos barcos y huir del territorio venezolano hasta poder retornar y vencer a Boves y a todo el ejército realista. Porque en la mente de Bolívar, Boves estaba defendiendo a los realistas, y en realidad Boves se estaba defendiendo a sí mismo, porque ya Boves incluso luchaba con una bandera pirata, esa típica con los dos fémures cruzados y la calavera, la cabeza arriba. Entonces, con este proceso de la emigración oriente, Bolívar comienza una marcha de la muerte desde Caracas hacia específicamente el territorio de Barcelona. No esa Barcelona que sufrió una apoteósica violación a manos del Bayern Múnich, no, estamos hablando de la ciudad de Valencia, de la ciudad de Barcelona del momento. Entonces, esta población caraqueña huye por miedo, pero nosotros nos imaginamos a un pueblo joven, fuerte y capaz de huir, y la realidad es que la mayoría estaba marcada por personas adultas, personas mayores de la época, que se iban con sus esclavos cargando los baúles con su ropa, con su oro, con su riqueza, mientras que se iba haciendo cada vez más lento el camino. Mucha gente murió en la emigración oriente, y cuando digo morir, era que morían de hambre, morían por enfermedades, y en un momento de huida como esta no hay tiempo de hacer funerales, no hay tiempo de hacer entierros. Es decir, el cuerpo de la persona que falleció simplemente se lanzaba hacia los lados de la carretera, de la ruta que llevaban. Si una persona que estaba casi a la vanguardia de la marcha de la migración oriente fallecía, probablemente los que estaban hacia el final en la retaguardia, que estaban a unos 3 o 4 días de distancia, ya tenían que respirar los olores del cuerpo putrefacto, y esto generó de verdad un pánico en la población caraqueña que estaba huyendo en esta situación. A Bolívar le tocó muchas veces retroceder y hacer que la gente se apurara, porque Boves estaba cada vez más cerca. Boves logró entrar a Caracas, una Caracas prácticamente vacía, la recibieron muy pocas personas. Boves decidió darse unas vacaciones cómodas. Dicen que él aprovechó la casa de la Quinta Nauco, allí decidió establecerse unos días, descansar, dormir. Su ejército tuvo la posibilidad de aprovechar las casas de los criollos, dormir con una tranquilidad, aprovecharse del botín que habían dejado, las pocas cosas que habían dejado los criollos cuando huyeron, y luego retomar la marcha hacia la búsqueda de Bolívar. Durante este proceso, Bolívar logró llegar a Barcelona y huye. Tomó algunos baúles con las riquezas que tenían de las iglesias de Caracas, el poco poder económico que había en las manos de estos criollos. Él aprovechó y se las llevó. Después hablaremos de lo que pasó con Bolívar, pero tengamos en cuenta que Bolívar decidió no enfrentar a Boves. En un movimiento militar, Boves se va a enfrentar en un lugar llamado Urica al ejército patriota. En la batalla de Urica, que se dio el 5 de diciembre de 1814, va a ocurrir una matanza increíble entre ambos bandos. Va a ganar el bando de José Tomás Boves,
porque su ejército terminó aplastando al ejército patriota, pero en la batalla muere José Tomás Boves. La muerte de José Tomás Boves significó para este periodo de la historia una especie de pequeño cierre y de un inmenso aprendizaje. Bolívar, cuando logró huir, que como les digo hablaremos de esa época de Bolívar post Segunda República, él va a analizar la guerra de independencia y se va a dar cuenta que el tema no era enfrentar a los españoles, porque no había muchos españoles en Venezuela, por lo menos militares que pudieran defender al rey en estos territorios, sino que era un tema más racial, era un tema más de odios, era un tema más de buscar la posibilidad de darles participación a todos. Con la muerte de Boves a manos de Pedro Saraza, que hay una leyenda que dice que Pedro Saraza era su compadre, eran compadres ellos, Boves y Saraza. Parece que Saraza participó en esa revuelta que terminó matando a la mujer de Boves, y Boves en venganza quemó la casa en la que estaba su comadre con sus ahijados, en un acto bastante cruel. Esto no está confirmado, pero bueno, es muy probable que sea cierto, tomando en cuenta toda la locura que se le metió en la cabeza a José Tomás Boves. Y bueno, Pedro Saraza, según la historiografía, fue el que con su lanza logró atravesar a Boves y lo mató. Es decir, se logra la victoria por parte del ejército de Boves, pero pierden a su líder. Este mismo grupo, para hacer el cierre de esta historia del ejército de Boves, este mismo grupo de hombres indígenas, negros, pardos, muchas personas que estaban en búsqueda de un nuevo liderazgo, lo van a encontrar en otra figura bien importante para la independencia de Venezuela, que fue José Antonio Páez. José Antonio Páez, del cual hablaremos también en un episodio, porque es una persona digna de un episodio completo para analizar su figura y su persona, es el que va a lograr obtener el respeto que tenía Boves en su momento, reajustar las ideas y enfocarlos en el rumbo patriota. Obviamente Páez tenía sus intereses. Páez también era un tipo bastante violento, porque si no hubiese logrado obtener el respeto que tuvo Boves. Y les dije que Boves hacía masacres demasiado grotescas, Páez tenía que ser un hombre con el mismo nivel. Pero, como les digo, en otros episodios analizaremos la figura de José Antonio Páez, pero este ejército que quedó huérfano va a ser heredado, entre comillas, por José Antonio Páez, quien lo va a aprovechar para unirlo al bando patriota. Con estas explicaciones, pues podemos entender que la Segunda República fue demasiado violenta y fue la que nos dejó las muestras de que de verdad la guerra no fue entre venezolanos y españoles. Va a ocurrir después un ejército español que va a venir a Venezuela a mando de Morillo, que ya lograron recuperar su territorio después de haberlo perdido con los Bonaparte. Envían a este ejército para acá, para Venezuela, y ellos se enfrentan a un grupo de venezolanos, entre comillas. No hablemos de nacionalidades porque todavía no existían, pero todavía hasta ese momento no podemos hablar de una guerra de españoles versus venezolanos. Es todo el proceso de la Primera Guerra y la Segunda, a pesar de haber tenido líderes españoles. El grueso del ejército estaba compuesto por personas que habían nacido dentro del territorio de Venezuela. Así también podemos entender que Bolívar no fue el héroe hermoso que todos vemos. También cometió crímenes atroces. Uno de ellos que podemos decir durante esta Segunda República fue la matanza en Caracas y La Guaira, en las cárceles, en las prisiones de Caracas y La Guaira, de más de 1.200 personas que eran presos de guerra, que Bolívar tuvo miedo que se alzaran en el momento en que Boves estuviera por llegar a Caracas. Entonces, previo a la emigración oriente, Bolívar mandó a asesinar a 1.200 personas, a pesar de que el arzobispo de Caracas, el arzobispo Colly Prat, le había pedido a Bolívar que humanizara la guerra, que bajara el nivel de violencia. Bolívar le respondió que no y mandó a matar a 1.200 personas. Y esta muerte de 1.200 personas no se dio por fusilamiento, que no fue una muerte rápida, es decir, fue una muerte bien violenta también al nivel de José Tomás Boves, porque fue con armas blancas. O sea, murieron apuñaladas, murieron degollados, muchos de ellos con una piedra aplastándoles el cráneo durante unos largos días en Caracas y La Guaira, mientras se daba toda esta masacre. Es decir, Bolívar no es el héroe
apoteósico que nosotros queremos creer, que por donde iba generando enseñanza, aprendizaje, e iba además lanzando frases épicas, sino también fue una persona que se dedicó a cometer actos agresivos y violentos que tuvieron consecuencias. Muchísimas gracias por su atención. Los espero para el 6º episodio de Maestranza. Ya saben, síganme en mis redes sociales, especialmente en el Instagram, @maestranza.ja. Próximamente haremos la nueva votación para el 8º episodio. Cada temporada va a tener un total de 12 episodios. Tendremos un descanso y luego retomaremos para una segunda temporada que va a venir con muchos cambios que ya estamos organizando y planificando para ustedes. Muchísimas gracias por estar allí. Espero sus comentarios, por favor. Es muy importante para mí la interacción luego de cada episodio. Agradezco la cercanía de muchos de ustedes para dar sus opiniones, para dar sus aportes a esto que es Maestranza el Podcast. Valoro muchísimo todo su esfuerzo por ayudarme a mejorar esto. Así que bueno, sigamos adelante. Mucho éxito. Muchas gracias.